Que el Señor te bendiga, que el Señor te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo esté en tu vida, en tu casa, en todo lo que hagas. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Shur. Quédate con nosotros siempre. Dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, te invitamos en este lugar. Cierre sus ojos, vamos a orar, a decirle al Señor que nos hable en esta mañana. Amado Dios, Padre de la gloria, colocamos ante tu presencia nuestra vida. Quito mi vida, Señor, y usa mi boca. Párate delante de nosotros, Señor, que seas tú mismo, Señor, hablándonos, ministrando a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Cada día necesitamos de tu presencia y de tu gloria manifestada para cambiar, Señor, porque solo tú eres el que transformas, solo tú eres el que cambias, solo tú eres el que santificas. Y hoy colocamos esta palabra, que coloques un sello en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de hoy se llama el poder de la integridad. ¿Cómo se llama? Bueno, entonces les quiero contar una historia. Esta historia es muy interesante porque nos habla sobre la integridad y la honestidad. Algo que se me pasaba, los niños, para que vayan a su escuelita dominical. Démosle un fuerte aplauso a los niños para que vayan y reciban del Señor. Allá hoy con la líder Diana. Eso, pasan con sus cuadernitos y eso. Eso. Bueno, continuemos. Entonces, quiero contarles esta historia porque esta historia habla de la integridad y la honestidad. Nos enseña que había un rey en un pueblo y él convoca a todos los jóvenes de ese pueblo y les dijo: les voy a dar una semilla a cada uno, pero cada semilla es diferente. Al cabo de 6 meses, ustedes deberán traerme esa semilla sembrada en una maceta o en una matera, ya plantada y que haya crecido, dice el rey. Y la planta más bella será la del joven que se convertirá en esposo de mi hija. Entonces, pues todos, imagínense, todos los jóvenes recibiendo esa semilla, contentos porque una de las promesas que era que iban a ¿qué? A casarse. Entonces, claro, el rey comienza ¿a qué? A entregarle esa semilla a cada uno. Efectivamente, así se hizo, pero le pasó a un joven, le pasó algo particular. Él plantó su semilla, pero no germinaba. Entonces imagínense, él ahí plantaba esa semillita y pasó los 6 meses y dijo: no, yo que voy a ir por allá. Mamá, yo no voy por allá porque es que a mí mi semilla no germinó. Y entonces llegaron los 6 meses y el joven ni siquiera quería ir al palacio, pero su madre le insistió para que no hiciera ese desplante al rey. Le dijo: no, mijo, vea, usted así no le haya crecido ni nada, no le haga el desplante al rey. El joven, avergonzado, desfiló de último hacia el palacio con su matera vacía. Los otros jóvenes se burlaban de él, pues llevaban hermosas plantas. Entonces decían: este no le creció, mira. Y resulta que el rey apareció y todos los jóvenes hicieron su respectiva reverencia mientras él se paseaba entre todas las materas admirando las plantas. Entonces imagínense al rey ahí mirando cada planta. ¡Oh, qué hermosa! ¡Oh, qué divina! Finalizada la inspección, llama a su hija y llamó entre todos aquellos jóvenes a aquel que llevó su matera vacía, sin ninguna planta, delante de todos, y el rey se pronunció y dijo: este es el nuevo heredero del trono,
y se casará con mi hija. Imagínense la cara de todos. Y entonces él viene y dice, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil, estéril. Y todos trataron de engañarme, sembrando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su matera vacía. Fue sin duda alguna sincero, ¿qué más? Honesto, real y valiente. Cualidades que un futuro rey requiere para gobernar y que mi hija merece, dijo el rey. Increíble. Y hoy, conforme a esta historia que les cuento, vamos a trabajar Mateo. A mí me llamó mucho la atención que la ofrenda, los diezmos y las ofrendas también trató de Mateo. Vamos a trabajar 2 citas. Vamos a trabajar Mateo capítulo 27, para que abran ahí sus Biblias, del 11 al 26. Y luego veremos Nehemías capítulo 4, del 9 al 15. Anoten ahí las citas, para que sepan. Primero Mateo capítulo 27, del versículo 11 al 26. Y luego veremos Nehemías capítulo 4, del 9 al 15. Entonces, con la historia que les conté sobre la parte de la integridad, tiene que ver, y este es nuestro primer punto, con las buenas decisiones. Las buenas decisiones requieren integridad. ¿Cuál fue la decisión del joven inicialmente, al que no le creció? No ir, ¿cierto? Él tomó esa decisión y dijo, no voy a ir, pero vino la mamá y le dijo, no, mi hijo, vaya, usted no le puede hacer ese desplante al rey. Entonces, veamos en primer lugar la definición de la palabra integridad en la Biblia. ¿Qué significa esa palabra? Tanto en hebreo como en griego, integridad es rectitud, verdad, sinceridad, pureza, sin mancha. Tanto en hebreo como en griego significa eso. ¿Qué tuvo ese joven? Rectitud. ¿Qué más tuvo ese joven? Dijo integridad, pero ¿qué más hizo? Dijo ¿qué? Dijo la verdad. Y eso, cuando uno dice la verdad, pues la verdad lo que le hace traer a uno es pureza, ¿cierto? Estar sin mancha. Entonces, según en el Evangelio, Mateo 27, 11 al 15, vamos a mirar la historia de Pilato. Pilato es el hombre que debe tomar buenas decisiones. Entonces, ¿qué nos dice Mateo? Dice, yo lo voy a leer en una nueva traducción viviente, que el Señor Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Van conmigo en la lectura? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilla mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un prisionero, el que ellos quisieren. En ese momento, ¿quién era el que estaba ahí según la historia? Barrabás, ¿cierto? Fue sin duda un momento muy particular. Pilato enfrenta una difícil ¿qué? Decisión. Está bajo la presión ¿de qué? De los judíos. Y su esposa le ha aconsejado para hacer lo correcto. Entonces, Poncio Pilato estaba allí para tomar una decisión, pero viene alguien y le dice, no hagas eso. Pero él estaba bajo una presión porque él tenía que, como gobernador, darle gusto a un pueblo. Sí, sabiendo y teniendo en cuenta que el hombre que estaba ahí no era culpable. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros eso?
que nosotros tenemos que tomar una buena decisión. Y nosotros vemos que no es tan bueno. Alguien viene y le da el consejo, pero usted hace lo que usted quiere y no escucha el consejo. ¿Y cómo le va mal? ¿Le va bien o le va mal? Le va mal. Entonces, vamos al segundo punto. Con integridad podemos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Con la integridad podemos hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Y vamos a continuar leyendo el versículo 16 y 17 de Mateo. Barrabás representa a aquella persona que quebranta la ley. ¿Cuántos mandamientos tenían ellos? 613 mandamientos. Y él quebrantaba la ley, ahí dice la palabra, quebrantaba la ley, es decir, no cumplía ninguna de las cosas como judío que era. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, dice. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? La palabra de Dios nos muestra a Barrabás como un delincuente muy conocido o un homicida. Eso también ustedes lo pueden leer en Lucas, ¿no? En Lucas 23, 25. Y era ladrón. ¿Dónde también lo dice que era ladrón? En Juan capítulo 18, versículo 40. En esas citas que les estoy dando, dice la palabra homicida, dice la palabra ladrón. De hecho, su nombre Barrabás quiere decir hijo de deshonra. Eso significa el nombre de Barrabás. Hijo de deshonra, hijo de confusión, hijo de vergüenza. Mire todo lo que significa un nombre. Por eso cuando uno escoge los nombres de los hijos, tiene que saber cuál es el significado, porque imagine todo el tiempo en la casa diciéndole Barrabás, Barrabás. ¿Qué le estaba diciendo? Vergüenza, deshonra. Por eso siempre hay que escoger y saber escoger los nombres. Es figura pues de aquel hijo que deshonra a su padre por su corazón rebelde y no sometido a la ley, ni respeta el consejo de sus autoridades. ¿Cómo se llama eso y qué espíritu estaba ahí en él? La anarquía. La anarquía es aquella que no quiere sujetarse a nada. Y dice que Barrabás, ¿qué hacía? ¿No cumplía qué? La ley, no cumplía la norma. Entonces, ¿qué le sucede a uno? Cuando uno conoce la palabra de Dios, comienza a leer la Biblia y tú empiezas a entender que hay cosas que no debes de practicar y tú lo sigues practicando, ¿hay bendición o hay maldición? ¿Cierto? Dios por su infinita misericordia permite que lleguen cosas, por su amor, no porque no lo merezcamos, porque es que al ser humano le pasa algo, cree que todo lo merece y nosotros no merecemos nada, porque nosotros somos pecadores, nosotros somos imperfectos, todos nosotros. La diferencia entre el resto de la humanidad, que también son imperfectos, es que nosotros estamos redimidos por la sangre de Cristo, porque tomamos una decisión de buscarle, porque dijimos, creemos en Él, le amamos, queremos cambiar, queremos que Él nos transforme, queremos que Él nos sature de su presencia. Pero igual, todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios. Primera de Juan 1:9 dice que ¿qué debemos de hacer? Limpiarnos, ¿cierto? Limpiarnos de toda maldad, que confesemos nuestros pecados y que Él nos limpia de toda maldad. Amén. Entonces, en contraste con todo esto, vemos al Señor Jesús, quien representa ¿qué? Al justo, sin delito ni pecado alguno. ¿Sí? Uno que representa todo lo que es el pecado y el otro que representa la justicia, el amor, pero la gente que escogió la maldad, no escogió al Señor, sino que escogió la maldad. En la actualidad, uno le predica el evangelio a las personas y las personas que prefieren el pecado,
ir a emborracharse, ir a fornicar, a destruir su propio cuerpo. Recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y si somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de vestir? ¿Cómo debemos de expresarnos, hablarle al otro? ¿Cómo debemos de mirar a nuestro semejante? Jesús dice, en una de las historias Jesús viene y dice, uno de los mandamientos es amarás al Señor, ¿cierto? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo. Pero el segundo que yo te doy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que ha traído el enemigo? Odio, resentimientos, peleas, contienda, división. Y el ser humano, lamentablemente, siempre escoge a Barrabás. Porque Barrabás representa todo eso. Difícilmente van y escogen a Jesús. Y aquí en la historia que les estoy contando de lo que le pasó al Señor, lo estamos viendo. ¿Y eso hace cuánto pasó? 2000 años. Y en la actualidad lo seguimos viendo. No escogen a Jesús. Ay, no, es que usted es muy religioso, qué pereza. No, nosotros no somos religiosos, somos espirituales. Porque los religiosos son los que no cambian, los que juzgan a todo el mundo, el que señala. Pero su vida es terrible. No representan al Señor. ¿Y nosotros somos qué? Espirituales. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos débiles, que lo necesitamos y tratamos de practicar la palabra de Dios. No somos perfectos, somos imperfectos. Y eso es algo que siempre tenemos que tener claro. Porque el ser humano que no practica la palabra quiere venir a decir, ay, ¿usted no es que es cristiano? ¿Con qué autoridad te lo dice? Si él lo que hace es estar en el reino de las tinieblas, en su pecado. Amén. Así que no te dejes juzgar por otro que no cumple lo que dice la palabra. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos deja ver que Pilato y su esposa sabían que el Señor Jesús era ¿qué? Íntegro, sin mancha, honesto, recto, ajustado a la ley. Porque ¿qué dijo Jesús? Yo no vine a quitar la ley, yo vine a ¿qué? A cumplirla. Era acusado falsamente, le habían entregado por envidia, nos enseña la Biblia. El maestro solo había hecho ¿qué? Bienes, cosas buenas. ¿Y por qué por envidia? Porque ellos veían que la gente empezaron a seguirlo. ¿Por qué por envidia? Porque sintieron temor de que la gente dejara de llevar lo que llevaba al templo en los sacrificios. ¿Por qué por envidia? Porque no tenían la unción ni el poder del Espíritu de Dios. ¿A cuántos de ustedes han envidiado? Si usted dice, pero yo no sé qué tengo, ¿por qué me cogen bronca o me tienen envidia? ¿Les ha pasado? No. Pues porque en usted está el Espíritu de Dios como estaba en Jesús. Amén. El maestro solo había hecho bienes, ¿no? Es muy importante tener presente que el nivel de santidad está determinado por la suma de las buenas decisiones. Amén. La suma. La santidad no es que, ay, no, me aparto. No. La santidad es que aunque usted esté viendo lo que esté viendo, usted tome buenas decisiones de no practicar el pecado. ¿Y qué es el pecado? Vuelvo y lo repito. Es darle la espalda a Dios, hacer las cosas a mi manera, como a mí me dé la gana. Dios nos dejó este libro tan maravilloso, que es el único que cambia al ser humano, y es la Biblia, la palabra de Dios. Es el único libro que han querido destruirlo y no han podido. Es el único libro que cambia a personas que estén sufriendo problemas con estupefacientes, de tristeza, de odio, de resentimientos, de estrés. Y todas las enfermedades que usted quiera colocarle, solo la palabra de Dios lo cambia. Solo el Señor lo cambia. Amén. La Escritura nos enseña que Pilato le presenta una alternativa al pueblo, a la multitud. Una opción entre la maldad y la justicia. Entre las tinieblas y la luz. Entre el pecado y la santidad. Precisamente, cada uno de nosotros enfrentamos decisiones cada día. La multitud fue influenciada por los sacerdotes y ancianos. La pregunta es, ¿qué te está influenciando a ti?
para que tú no te entregues totalmente al Señor, para que quieras vivir con tibieza el Evangelio. Y los que están escuchándome por las redes o mirándome, ¿qué es lo que te está impidiendo buscar de Dios? ¿Un amigo, una amiga, una relación, el dinero? ¿Qué es lo que te impide? Y acá a Pilato le tocó increíble presentar las dos cosas, pero la multitud se dejó influenciar. Ahorita muchas personas se dejan influenciar por palabras, por acciones. Por eso me encanta el dicho que siempre digo, es una de mis palabras, que es una fórmula, puede ser química, pero es muy rentable para la vida y yo siempre he trabajado con ella. Una acción trae una reacción, igual una ¿qué? Consecuencia. Si tú tienes buenas acciones, si tú tomas buenas decisiones, van a haber reacciones buenas y consecuencias buenas. Pero si tú tomas una mala determinación, una mala decisión, pues todo va a ser malo. Todo lo que tú decidas en tu presente se va a ver reflejado ¿en dónde? En tu futuro. Y después están quejando y es que Dios tiene la culpa. No, la culpa la tienes tú o yo por tomar malas decisiones. Y eso tiene que ver con la integridad. Esta acción nos recuerda que debemos de ser firmes en Cristo y no permitir que otros nos lleven por el camino equivocado, de dolor y muerte. Amén. Y ese pedacito que yo les hablaba de lo de Pilato y que lo de la entrega, estaba en el versículo del 20 al 23, de lo que vamos hablando en Mateo, ¿no? Sí. Toda la explicación que di, estamos trabajando el versículo 20 y 23, donde dice que le habían entregado por envidia, esa parte. Tercer punto, mediante la integridad somos librados del fracaso. La palabra de Dios nos enseña que la nación de Israel, aquel entonces, ante Pilato, toma una decisión equivocada y atrajo sobre sí sus propias consecuencias. Y esto nos lo dice Mateo, vamos al versículo 25 al 26. Y el pueblo respondió diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. ¿Él soltó a quién? A Barrabás. Y haciendo azotado a quién, ¿qué empezaron a hacerle? Oprobios a Jesús, al maestro. Y le entregaron para que fuera ¿qué? Crucificado. Pero esa decisión Jesús ya lo sabía. Él vino y se entregó por amor. Y él ya sabía lo que iba a suceder. Y él se lo trató de decir de muchas formas a los discípulos, pero ellos no entendían. Si él no hubiera hecho eso, nosotros no tendríamos la oportunidad de la salvación y vida eterna. Y él está sentado a la diestra de Dios Padre, y llamado el Cristo. Y la palabra Cristo significa el ungido. Démosle un fuerte aplauso. Es muy importante tener presente y comprender el alcance de nuestras decisiones. Estas no solo afectarán mis resultados y vida presente, sino los de mi familia y nuestro futuro. Entonces, a veces uno cree que una decisión es para el momentico. No, una decisión se ve reflejada en todo el resto de nuestra vida. La Escritura nos enseña que el Señor nos quiere bendecir. Todos queremos la bendición del Señor, ¿cierto? Yo quiero la bendición del Señor. Y que nuestros hijos, los que ya tienen hijos, sean bendecidos. Y los que quieran tener hijos, pues que sean bendecidos. Sin embargo, en el pasaje de hoy, los israelitas que estaban allí tomaron una mala decisión y declararon juicio sobre sí y sobre su descendencia. ¿Qué ha pasado a partir de ahí con Israel? Hay guerra, ¿cierto? Persecución, peleando por la tierra, bueno, todo lo que se ve. Sí, hay lugares y en la actualidad se puede ver en algunas partes abundancia. Ellos todavía están esperando al Mesías.
Por eso nosotros los gentiles, nosotros, cuando dice la Biblia de los gentiles, está hablando de nosotros, que no tenemos sangre judía, amén, sino que nosotros somos los gentiles, somos el nuevo Israel espiritual, amén, somos ese Israel porque nosotros ya tenemos a nuestro Mesías que es Cristo Jesús, amén. Como podemos observar, los sacerdotes y escribas, llevados por el celo religioso, otros por la envidia, otros por miedo, otros por ignorancia, otros por enojo, pierden la cordura espiritual y cometieron una gran equivocación. Como seres humanos adultos, porque los niños están en la escuelita dominical, podemos tomar decisiones. Tú puedes decidir no congregarte. Aquí deberían de estar todas las personas. Pero tomaron la decisión de pronto de no estar aquí por X, por Y motivo, por el dinero, bueno, por todo lo que puedan colocarlo. Pero tomaron la decisión de no estar aquí. Entonces, en el transcurso de la semana, pues ellos no van a recibir esta palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si no ora, si no lee la palabra, si no tiene esa comunión y esa intimidad, ¿cómo va a ser su semana? ¿Libre o pesada? Pesada. Y ya después que dice, no, es que ya no quiero ir. Pasa otra semana, no, es que no quiero ir. Cuando uno se da cuenta, está haciendo toda la práctica social. ¿Y en la práctica social te enseñan de Jesús? No, en la práctica social hay humanismo, en la práctica social hay ateísmo, en la práctica social te dicen busca a Dios a tu manera, no como dice la Biblia, que la Biblia es el manual de vida para el hombre, y cometes malas decisiones. Entonces, hay una cita en la Biblia que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen, por costumbre. Una cosa es que a uno le pase algo pues un día, se quiera ir un día a un paseo y uno diga bueno, pero no tomarlo por costumbre. Amén. También, ¿qué podemos ver? También, ¿qué podemos ver de lo que estoy hablando? ¿Ah? ¿Qué le lleva a una persona cuando se va apartando, no lee la Biblia, no ora, no esto, no se congrega? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Vuelve otra vez ¿a qué? A tomar, ¿cierto? A tomar licor, a fumar, a no perdonar, no seguir el llamado de Dios, entre otras muchas cosas. Pierde el mejor amigo que es el Espíritu Santo. Deja de ser especial con la esposa que viene al hogar, contienda, pelea, división, disensión. Yo digo que lo mejor es buscar de Dios. Porque cuando yo busco de Dios, Él empieza a hacer una transformación en mi vida. Es un proceso, sí. No somos perfectos, el único perfecto es Dios. Pero entre esa imperfección, Dios nos ayuda a que seamos diferentes. Amén. Debes tener presente siempre que nuestras decisiones influirán en nuestra vida, en otras personas y en la de nuestra descendencia. Piense usted en eso. No solo le afecta a usted cuando toma una mala decisión, sino a quién, su vida, a su familia y a su descendencia. Y por todo esto es vital tomar ¿qué? Buenas decisiones. Repite ahí conmigo, levanta ahí tu mano. De hoy en adelante le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude a tomar buenas decisiones para que me vaya bien y Él esté presente siempre. Amén. ¿Sí? El enemigo te ofrecerá muchas cosas, no importa que te ofrezca la sociedad, el mundo, los amigos o tu entorno. Jamás igualará lo que Dios tiene preparado para ti. Decide obedecer a Dios, seguir a Cristo hasta el fin. Él te bendecirá, pues Dios honra a quienes le honran. Cuarto punto, durante tus decisiones no dejes de luchar,
Dios te dará la victoria. Es fundamental usar las armas espirituales y el sentido común para vencer el enemigo. Veamos lo que nos dice la Escritura y vamos al segundo pasaje que les dije que íbamos a trabajar. Nehemías, capítulo 4, versículo 9. Entonces, ¿ya todos lo tienen? Nehemías, capítulo 4, versículo 9. Importante que ustedes lean conmigo. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. La Biblia nos enseña y previene claramente respecto a los ataques del enemigo. ¿Y cuál es nuestro enemigo espiritual? El diablo. Las huestes espirituales. La Biblia nos enseña sobre esto. Por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Esto usted dónde lo encuentra? Efesios 6:12. Cuando usted tiene claro que usted no está peleando contra los seres humanos, sino que hay algo espiritual, usted entiende lo que viene a hablar la palabra de Dios. Entonces la gente que se coloca a discutir y a pelear con las personas. Y las personas es que están algunas ¿qué? ¿Cómo? Están muertas espiritualmente, porque cuando uno vive espiritualmente, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón y viene el Espíritu Santo y se une con mi espíritu y le da vida. Por eso hay una parte donde Jesús, el joven va y le dice, Señor, déjame que vaya a entierrar a mi padre. Y Jesús le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, dejad que los que están muertos espiritualmente entierran a los muertos físicos. Si tú me vas a seguir, sígueme. Dice así, pues no luchamos contra enemigos. A mí me gusta mucho esta versión que les voy a decir. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es la nueva traducción viviente. Me encanta la traducción, porque cuando te explica eso tú dices, tengo que estar bien con Dios. Yo no puedo estar por ahí tibiongo, sino que yo ¿cómo tengo que estar? Bien. ¿Por qué? Porque en Juan 1:12 dice que Él nos dio ¿qué? La potestad, es decir, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios y estamos en esa comunicación con Él, pues tenemos autoridad. En este mismo capítulo de Efesios 6, se nos habla de la armadura espiritual acerca de la cual Pablo nos dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Indicándonos esa actitud de fe y firmeza que en el Señor debemos de tener. Por eso la duda no es de Dios. Cuando tú dudas, tú no crees lo que Él puede hacer por medio de ti o por medio de la palabra. Entonces no podemos perder la perspectiva espiritual. Por eso lo primero que hace Nehemías ante esa conspiración, porque viene una conspiración, viene la reparación del templo y todo, pero lo primero que hizo Nehemías y que nos enseña fue orar. ¿Qué debemos de hacer? Orar. Nos dice el texto bíblico inicial. Entonces, oramos a nuestro Dios. Nehemías 4:9. Quizá antes de conocer a Cristo corríamos a pedir ayuda a otros, incluso al brujo, al hechicero, porque no conocíamos la verdad, que nos leyeran el tarot, el tabaco. Creíamos cantidad de agüeros, sin darnos cuenta que
acudíamos a los poderes del diablo. Pero ahora debemos de acudir al poder ¿de quién? De Dios. Pues está escrito, ninguna arma forjada contra ti prosperará. El Señor es tu escudo y tu defensa. Amén. Entonces, si usted ha llegado a ir a eso, en esta mañana vamos a orar, a pedirle perdón al Señor y a decirle, perdóname porque en algún momento hice esa práctica. Pero ahora yo entiendo que si estoy contigo, ninguna arma contra mí prosperará. Amén. La Biblia nos enseña la importancia de orar, de ayunar, de aclamar a Dios. Veamos muchos ejemplos mediante los cuales el pueblo del Señor alcanzó grandes victorias mediante la oración. Por ejemplo, mientras Moisés oraba en la cima del monte con Aarón y Hur. Josué lograba la victoria sobre los amalecitas en el valle, por eso no dejes de orar. ¿Cierto? Mientras Moisés y Aarón estaban ahí, sostenían los brazos, ¿no? El pueblo ganaba. Pero cuando desfallecía, ¿qué pasaba? Empezaban a matarlos. Por eso no dejes de orar. En Cristo alcanzarás la victoria sobre tus enemigos. Es importante también que veamos la segunda parte de este versículo, en donde nos dice que, y por causa de ellos, pusimos ¿qué? Guarda. ¿Sí están conmigo en Nehemías 4:9? Bueno, la segunda parte de ese mismo versículo dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías confiaba en Dios, pero también sabía que debía de ser ¿qué? Prudente. Poner guarda, ¿qué es? Nos recuerda la importancia de velar y no dormir espiritualmente hablando. Cuando el soldado se duerme, el enemigo ¿qué? Se infiltra para robar, para matar y para destruir. Nehemías lo sabía y no descuidó ninguna entrada a la ciudad. ¿Tú estás cuidándote? ¿Cuáles serían las puertas para nosotros? Nuestros ojos, nuestros oídos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos hablando? Recuerde que cuando usted ve algo, conscientemente pasa a su subconsciente y luego al inconsciente. El inconsciente lo guarda. Usted lo dejó de ver, pero su subconsciente se lo recuerda, lo saca de allá del inconsciente para que usted vaya y lo accione y lo haga. Por eso todo lo que tiene que ver con pornografía, todo lo que tiene que ver con cosas que usted vea, eso queda guardado ahí y por eso es que después viene y trae deseos o pasiones desordenadas en su vida. Lo que usted está escuchando, qué clase de música que está escuchando, qué palabras está escuchando. Por eso después usted va, lo canta, lo habla, lo practica. Esos son nuestros enemigos en la actualidad. Y Nehemías tenía claro que tenía que poner guarda de día y de noche, es decir, no dormirse espiritualmente. Debemos destacar, bueno, ¿hasta ahí quedó claro? Nehemías capítulo 4, el versículo 13. Debemos destacar la palabra familias, pues cuando están unidas y buscan a Dios, el enemigo no prevalecerá. ¿Qué es lo que trae el enemigo a las familias? Pelea, contienda, división, que se contesten. El otro le está diciendo algo y el otro contesta con 2 piedras en la mano, por nuestro temperamento. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Que nuestro temperamento esté como tomado por el Espíritu Santo, sea doblegado. ¿Y cómo cumplimos eso? Cuando tú ayunas, tú haces que tu humanidad mengüe y tu espíritu ¿qué? Crezca. Cuando tú oras, tú empiezas a tener intimidad con Dios y tu espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. ¿Y él qué hace? Que tú crezcas espiritualmente. Cuando tú lees la palabra, ¿qué hace la palabra? Hace que con tu entendimiento, en tu pensamiento, baje a tu corazón y tú la puedas practicar. Amén.
Entonces debemos de empezar a cuidar eso. Quinto punto, tu perseverancia y fe derribará a tus enemigos. Nehemías 4, vamos a ver el versículo 14 y 15. Tu perseverancia y fe derribará a tus enemigos. Dice, después miré, vamos a los versículos, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que le habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Ahí no dice que cada uno fue a hacer lo que le dio la gana, ¿cierto que no? Sino que dice que cada uno a su tarea. ¿Qué debemos de hacer cada día? Ya sabemos que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que leer la palabra, que no hay que dejarse de congregar, que no hay que hacer las prácticas sociales, sino buscar lo que dice la palabra de Dios para practicar lo que Dios dice. Entonces, Nehemías hace énfasis en la importancia de ¿qué? De desechar ¿qué? El miedo y confiar en Dios. ¿Qué está pasando y qué pasó cuando la pandemia? ¿Qué le creció a las personas? Fuera de estrés, ¿qué le creció? Temor, miedo, desconfianza en Dios. ¿Será? Y empezaron a colocar la confianza ¿en quién? En la vacuna. No en Dios, sino en la vacuna. Pero nosotros tenemos que tener nuestra confianza ¿en quién? En Dios. Y el miedo y la duda es un enemigo para nosotros. Tenían diversos enemigos. Venían por diferentes frentes de batalla, estaban siendo asediados por todos lados y había surgido en el corazón de Israel el temor. Y por eso Nehemías le dice de parte de Dios, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Hoy les digo yo a ustedes, no teman por lo que puedan estar pasando. Ustedes tienen un Dios que los guarda, que los cuida, que los protege y que hace cosas imposibles. Y nada del diablo, de Satanás puede tocarles. Mientras ustedes ¿qué? Obedezcan. Ese es el secreto, la obediencia. Entonces la mejor manera de desechar el miedo es hacer memoria, es recordar las grandezas del Señor, pues con su poder nos ha librado muchas veces, nunca nos ha desamparado. ¿Alguno de ustedes Dios lo ha desamparado? No. ¿Cierto que no? Todos los días tenemos un techo para dormir, todos los días tenemos para comer, todos los días podemos ir a hacer nuestras necesidades fisiológicas, no estamos en un hospital. Oremos por los que están en los hospitales, oremos por los que están en las calles, porque por sus malas decisiones están ahí. ¿Y por qué digo que hay que orar por eso? Porque a veces nosotros no cuidamos nuestro templo. A veces Dios nos lo dio sanito y uno va y consume cantidad de cosas que vienen y dañan nuestro cuerpo, aumenta nuestro metabolismo, aumenta todo, nuestra presión, nuestro azúcar. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestro cuerpo en nuestra alimentación, aún en la alimentación. Hay que alimentarse bien, equilibradamente, hacer ejercicio. Eso no es pecado, ponerse en forma, pero no es desplazar a Dios por eso, es hacerlo, pero sacándole también el tiempo ¿a quién? Al Señor. Y nunca lo hará. Por eso debemos de ser íntegros con Dios y honestos en santidad. En todo lo conoce. Pero nosotros debemos de confesarlo, hablarlo, que nos ayude con su Santo Espíritu. Inmediatamente Nehemías presenta un motivo muy fuerte y valioso para batallar y perseverar. La familia de cada uno. Dios no quiere ni ha planeado el fracaso de nuestra familia.
Por el contrario, Él se goza en nuestras victorias. Nos dice la Biblia que Dios desbarató el consejo de ellos. Ahí en Nehemías lo que estábamos leyendo. Ellos en oculto planearon el mal contra el pueblo de Dios, pero el Señor estaba escuchando sus planes y los desbarató. Todo el que esté en contra tuya, que se levanta en contra de tu vida, Dios va a desbaratar esos planes. Pero debes de buscarle, ser obediente, conocerlo. No estar a medias tintas, sino por completo. Sus proyectos fueron avergonzados, todo aquello les salió mal. Porque cuando tú buscas a Dios, Él te defiende y desbarata los planes de tus enemigos. Y más bien los planes que se cumplirán son los que Dios tiene contigo. Finalmente nos dice el versículo 15 de Nehemías 4, el versículo 15. Entonces continúa la obra de Dios hasta construir todo el muro, porque ellos terminaron el muro exitosamente, no fácilmente. Las cosas significativas en nuestra vida no son fáciles. ¿Se acuerdan la prédica de hace 8 días? Que hablaba que a pesar de que vinieran las circunstancias, uno debía ¿de qué? De buscar a Dios y no de rendirse. No son fáciles, pero son valiosas. Lo más importante de todo esto es que Dios está con nosotros y con Él todo es que es posible. Repita conmigo, con Dios todo es posible. Y para concluir, tal vez estés resistiendo varios frentes de batalla. Yo no sé en cuál estás. Emocional, espiritual, comportamental, psicológico, en tus deseos, en tus acciones. Puedes estar teniendo varios frentes de batalla financieramente. Tal vez estás viviendo circunstancias difíciles. Quizás hasta aquellos que nunca pensaste hoy son enemigos o se oponen a acercarte más a Dios. Estas cosas hacen que tú no puedas acercarte porque tus pensamientos y todo está enfocado en eso. Pero yo quiero decirte que Él es tu escudo y tu fortaleza. Busca su presencia y Él se levantará a tu favor y peleará por ti. Siendo una persona honesta e íntegra, no religiosa, sino espiritual. Conociendo a tu amado Salvador y Redentor siempre, apartándote del mal, de la mentira, de las cosas sociales que sabes que no agradan a Dios. Nosotros sabemos que no le agrada a Dios, y si tú vas y lo practicas, tú estás en anarquía, en rebeldía, y vienen consecuencias para tu vida. Y tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido o cree que esta palabra o este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer lo siguiente. Cierren sus ojos y la iglesia aquí me va a ayudar a orar por todas las personas que nos ven por las plataformas digitales. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Y el consejo que te puedo dar es, coge una Biblia, comienza a leer el Evangelio de Juan. Si tú eres de aquí, de Cali, te invito a que vengas a nuestra iglesia Peniel Shur, un encuentro cara a cara con Dios. Si no eres de aquí, pero eres de otra nación o de otra ciudad, busca un lugar donde puedas congregarte de sana doctrina, donde tú puedas entender cada día de la palabra de Dios
Y síguenos por nuestras redes. Estamos por YouTube, estamos por Spotify, estamos por iVoox, estamos por Instagram, por Twitter, por cada una de ellas. Puedes buscarnos, Peniel Shur Cali, y ahí puedes escuchar una palabra que te ayude a restaurarse, a cambiarte y a transformarte. Que Dios les bendiga. Y a los que están aquí en la iglesia, colóquense en sus pies. Vamos a orar. Tú le vas a decir al Señor en esta mañana, si tú tienes que tomar decisiones en el transcurso de esta semana, este mes, y tú le vas a decir, Señor, yo quiero ser íntegro. Lo primero que vamos a decirle al Señor es, perdóname, Señor. Perdóname si he pecado contra ti. Límpiame, lávame con hisopo. Que tu sangre preciosa me limpie. Permite, Señor, que mi vida sea íntegra, sea honesta. Permite que pueda conocerte por medio de la palabra. Abre mis ojos espirituales, mis oídos espirituales. Permite que la gloria tuya sea manifestada en mi vida. Permite, Señor, que pueda ser transformado y cambiado. Enséñame, Señor, a tomar buenas decisiones, a tomar decisiones, Señor, que sean íntegras, donde se diferencia lo bueno y lo malo, Señor. Enséñame a que cada decisión requieran de tu presencia, de integridad, Dios, de la realidad. Enséñame, Señor, a ser libre del fracaso, por medio de la integridad, por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Que si tengo alguna atadura, Señor, espiritual, seas tú soltando toda atadura espiritual en el nombre de Jesús. Señor, y dame valentía para no dejar de luchar, para tener la victoria en ti. Levanten sus manos. Hoy van a repetir conmigo lo siguiente. Y van a decir, declaro que este es mi tiempo, este es mi momento. Hoy me levanto a conquistar mis metas, avanzo y no retrocedo, gano y no pierdo, porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Mi victoria, mi bendición y mi milagro están garantizados. Declaro que la mano de Dios está sobre mí. Él me sana, me restaura, me levanta y multiplica mis fuerzas. Tengo vida y vida en abundancia. Estoy sano, libre, bendecido. Hoy recibo el regalo de la sanidad en mi vida emocional, espiritual, comportamental, psicológica, financiera, en el nombre de Jesús. Declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Los problemas, los obstáculos, las dificultades no me apartan de la fe. Estoy firme, seguro y no permito que nada ni nadie me desanime. El Señor es mi ayudador. No tendré temor alguno. Declaro que Dios está conmigo. Por lo tanto, soy bendecido, prosperado, progreso, florezco como las palmeras en cada área de mi vida. Me irá bien por causa de la bendición de Dios. Mis sueños se hacen realidad y el Señor concede las peticiones de mi corazón. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.